Aquí estamos. Tengo el gusto entonces de presentarles a Pavel Carlos Leiva García. Él tiene una licenciatura y maestría en arqueología en la ENA. Ha realizado excavaciones arqueológicas en la Huasteca Potosina, Colima, Nayarit, Jalisco en México. También ha trabajado en el Valle del Mantaro y Tarmatambo en Perú, donde también fue profesor en la Universidad Peruana Los Andes. Es autor de ponencias y artículos sobre arqueología y etnología. Ha participado en varias ocasiones en la red de cementerios patrimoniales y en otros foros académicos. Actualmente es profesor investigador titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Morelos. Desarrolla investigaciones sobre las relaciones entre el área andina y mesoamericana. Además, participa en el proyecto transdisciplinario Municipios Indígenas de Morelos, en el área de patrimonio arqueológico e histórico. Pavel, es un gusto tenerte aquí en este espacio y el tiempo es todo tuyo. Gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. Me sorprendió, Claudia, yo no le había dado alguna semblanza mía, pero muy agradecido y muy acertado. Pues ahorita me encuentro en la ciudad de Huancayo y justamente con la tristeza de tener a un compañero de generación que perdió la vida después de un partido de fútbol hace 2 días. Yo podría decir, he estado con lo que voy a trabajar, porque al final de cuentas mi compañero y yo nos consideramos huancas. A ver, esperemos sea del agrado. Voy a tratar de compartir pantalla. Espérenme, espérenme. Si no puedo, te comento, porque creo que también tienes el... Ay, Dios, aquí está. ¿Me dicen si se ve, por favor? ¿Me dicen si se ve? Sí. ¿Se ve? Solamente dale a pantalla grande, a presentación, perdón. Bien, Ya. ¿Y verdad? ahí estamos. Sí. Bien, en esta ocasión me toca tratar el tema presagio, muerte y luto en los pueblos del Huanca en los Andes centrales del Perú. Eh, este es un trabajo etnográfico que he venido realizando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Trato de entender cómo es que se vienen dando estos procesos funerarios a través del tiempo, cómo es que, en qué momento surgen y cómo es que se van adicionando o esta cultura va adaptando elementos exógenos a su cultura en todos los momentos, ¿no? Hace un momento escuchamos a una profesora, bueno, de la ENA, comentar sobre el capitalismo y todos estos sistemas que menguan este tipo de tradiciones, los coactan, intentan desaparecerlos. Obviamente las culturas a través del tiempo, estos sistemas han tenido que convivir con estos sistemas en una suerte de sincretismo y algo así va a tratar. Bien, el proceso fúnebre en los pueblos originarios, aquí está. El proceso fúnebre en los pueblos originarios de los Andes centrales del Perú están plagados de rituales, desde el presagio mismo de la muerte, el velorio, el cementerio, llevar al cementerio el difunto para enterrar, el lavado de ropa del difunto, misa de semana, después misa de mes, misa de 6 meses y al año se quema el luto, cambio de luto o quitaluto, un proceso donde participan los miembros de la comunidad, quienes tienen que cumplir una obligación de reciprocidad. Esta forma de reciprocidad que también mencionó la profesora es en los Andes centrales se llama Uyay en el idioma quechua huancasimi. La gente de las comunidades andinas, con base en la descripción de su cuerpo, los dolores de sus órganos, el color y temperatura de su rostro, de su lengua, de sus ojos, consideran que comienza el proceso de la muerte, o sea, desde el presagio mismo. Este presentimiento se revela en sueños, en el comportamiento de los animales, en el comportamiento de las plagas, de las plantas, plagas. Es común escuchar en los velorios comentarios sobre estas premoniciones que anuncian que algo grave está por sucederle a un miembro de la familia o comunidad, esté sano o enfermo. Después de la muerte, las exequias en general
duran un año entero, en los que se llevan a cabo ceremonias fúnebres, rituales lúdicos como el hucha, el juicio en el lavado de ropa. Después los rituales se espacían a una semana, posteriormente a un mes, 6 meses, y al año, donde termina con la quema de la ropa de luto. El trabajo describe detalladamente las costumbres que se dan durante este proceso fúnebre, desde el antes de la muerte hasta la quema de luto. El presente trabajo es meramente etnográfico, describe el proceso fúnebre de un individuo y todos los rituales que conlleva este proceso, que en la actualidad y de manera reducida ya se llevan a cabo en estas comunidades o malcas. Malca significa pueblo, de Vistalegre, Iscos, Ahuac, Huamancaca, Tinguiari, Chongos Bajo, Chupuro, entre otros poblados del Hananhuanca. Hananhuanca significa pueblo de arriba, de la cultura huanca. En su momento voy a dar la ubicación del lugar en el que estamos hablando. Mismas que mantienen una similitud, al menos en la manera de ver y entender la muerte, con otras partes de los Andes. Esto nos lleva a pensar que todas las prácticas funerarias realizadas por los miembros de las comunidades o miembros de dichas sociedades alrededor de los enterramientos son similares. Los entierros que encontramos, a los entierros que encontramos en nuestro quehacer arqueológico. Me van a dar una disculpa, pero siempre que hago un trabajo etnográfico recurro a la contrastación con el dato arqueológico, porque de hecho ese es el objetivo de hacer también este tipo de trabajos etnográficos. Con este trabajo no tratamos de insinuar que así hayan sido los procesos funerarios en el pasado, sino que detrás de los entierros que encontramos en nuestras excavaciones existe un proceso social mayor, lleno de ceremonias y rituales, cargados de percepciones racionales sobre la muerte misma, y no una descripción fría de elementos encontrados y un enlistado del registro arqueológico, o por el contrario, plagada de interpretaciones sensacionalistas sobre los vestigios que registramos, porque estamos acostumbrados a describir el contexto funerario como una simple lista de rasgos, o al contrario, desarrollamos a veces explicaciones fabulosas alrededor de los hallazgos, ¿no? Encontramos algo grande y ya pensamos que es del rey o de la persona que lideraba esa sociedad, ¿no? De cualquier modo, terminamos contrastando los datos con modelos teóricos occidentales y no desde una perspectiva genuinamente oriunda, por decirlo, de las sociedades que estamos estudiando. De este modo, daremos a conocer las costumbres y tradiciones en relación a los difuntos que aún y en baja proporción se mantienen vivas en las comunidades originarias, en este caso en la provincia de Chupaca. Chupaca está ubicada en el departamento de Junín, en la región andina del Perú, específicamente en el Valle del Mantaro. Se encuentra aproximadamente 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Huancayo y tiene una altitud alrededor de 3.267 metros sobre el nivel del mar. La capital de la provincia y distrito de Chupaca está ubicada a unos 297 a 300 kilómetros de la ciudad de Lima. Aquí está una foto satelital donde se encuentra Chupaca, los pueblos están alrededor. Aquí está Huancayo, que es una de la tercera o cuarta ciudad más grande del Perú. Y de este lugar es donde hicimos nuestro trabajo. Y justamente está enclavada en la Sierra Central de los Andes en general y del Perú. Aquí podemos ver, es la región Junín o el departamento de Junín, que es la división política, sigue siendo departamentos, aunque ahora ya habla de regiones. Aquí está la provincia de Chupaca. Esto que ven aquí es el departamento de Junín. Esta es la provincia de Chupaca. Y vamos a pasar. Les estoy poniendo algunos paisajes de cómo se pueden ver las campiñas del Hananhuanca o de los pueblos de arriba del Valle del Mantaro. Es un ubérrimo valle. Bien. La concepción de la muerte. La concepción de la muerte en estas sociedades van más allá del frío concepto biológico. Se concibe como la extinción de la vida
incluso aun cuando otras influencias culturales como la occidental han tratado de suplirlas. Esto no quiere decir que haya resistencia cultural a lo exógeno, más bien estos elementos se incorporan sin perder su contenido, como lo sucedido con la invasión europea en América originaria. García Miranda menciona: es difícil señalar en la actualidad que una fiesta católica u otra no sea a la vez pagana. Tampoco se puede encontrar una ceremonia catalogada como pagana sin el ingrediente cristiano católico. Y eso es lo que vamos a ver, es lo que les decía, ¿no? Como una sociedad y una cultura anexan o integran elementos exógenos a su cultura. Traducido del Modernet. Perdón, discúlpenme. Siemens integra los modelos en la naturaleza, obteniendo elementos escultóricos de materiales. Perdón, estaba activada Alexa. La cultura tiene su manera de concebir la muerte. Perdón. La muerte es bueno, desde este punto de vista, otro autor sostiene que la muerte es considerada como parte de la vida, es decir, la muerte no constituye una tragedia en la vida de los andinos, más bien la muerte es como una conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida. Es una llegada a un momento de la permanencia en la existencia de los seres. La muerte para el andino nunca es el final o la terminación del ser, es continuidad del ser dentro de la totalidad existencial y universal. A diferencia de esta manera de concebir la muerte, Louis Vincent sostiene que desde el punto de vista de las sociedades arcaicas, el hombre vive y revive al ritmo incesante de la naturaleza. Esto quiere decir que el hombre y la naturaleza mantienen una constante, como sostienen los condolientes que entrevistamos. De la naturaleza venimos, a la naturaleza vamos, y se revive en ella al final de cuentas. García sostiene que para el poblador andino, la muerte es una nueva manera de vivir. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a tratar de saltarme algunos conceptos de algunos investigadores o antropólogos que hablan sobre la muerte, ¿no? Bien, Escudero decía: uno de los datos que suelen coincidir con las informaciones recopiladas, tanto coloniales como actuales, de las poblaciones del antiguo Perú, tenían la percepción de una segunda vida tras la muerte, pero nos preguntamos dónde y cómo se imaginaba la vida post-mortem. Esta pregunta aún no ha sido respondida por los investigadores, al contrario, han especulado sobre las interpretaciones que sobre ella han realizado. De cualquier modo, este hecho hace que se entienda que hay continuidad más allá de la muerte. Bien, me van a disculpar, pero vamos a saltarnos al proceso funerario. Sí. Síntomas y signos de muerte. La gente en las comunidades andinas, con base en la transformación de su cuerpo, los dolores de sus órganos, el color y temperatura de su rostro, de su lengua, de sus ojos, sus sueños, además del comportamiento de sus animales, plantas, anuncian que algo grave está por sucederle a un miembro de la familia o comunidad, esté sano o enfermo. Signos de muerte en el cuerpo. La tos incontenible y seca, vómitos de sangre son diagnósticos de tisis, tuberculosis, o que la humedad y el frío a las alturas en las que nos encontramos penetró a sus pulmones. La disminución del apetito, vómitos de color oscuro o blanco como la leche cortada, es seguro que se trata de un mal del estómago, cáncer a veces. Si deja de comer, para el poblador andino es signo de una muerte segura. Fiebre constante, fuertes dolores de cabeza, es probable que se trate de mal aire. Si los jubeos no surten efecto, puede tratarse de chachu, tinku o maleficio. Cuando los pies y pantorrillas se hinchan visiblemente, sienten fatiga en el corazón, es porque su muerte está muy cerca. Sus movimientos voluntarios disminuyen, no camina, no come, no defeca, es porque esa persona pronto morirá y debemos estar preparados para ello. Los sueños raros como volar, caminar en campos desconocidos, sentirse sollozando, cansado, abandonado, avanzar sin pisar la tierra, soñar con antepasados finados y no verles la cara, o cuando te llaman y tú les sigues es porque algo fatal está por suceder. Soñar manipulando carne fresca y comerla con muchas ganas es porque la muerte está cerca. Entre los animales, encontrar serpientes en lugares no frecuentes, o si la serpiente cruza en el camino de izquierda a derecha, es porque habrá fatalidad, aunque
Si lograras matar y quemar a la serpiente, la muerte se detendrá. Encontrar el reptil en una parcela o un terreno ajeno es porque el dueño o el que encontró la culebra pronto pasará a mejor vida. Las visitas nocturnas de un coleóptero, como el escarabajo, de color marrón, como el que están viendo aquí, o de un batracio o un sapo en la sala de tu casa o en alguna recámara, haya camcha, de una mariposa nocturna y grande, que en quechua se le dice taparaco, en cualquier ambiente de tu casa o cantidad, o si muchas hormigas pequeñas y rubias, o cuando el grillo hace mucho ruido durante días y noches sin poder ser ubicado en la casa, o la presencia de un moscardón negro o azul bullero y veloz, llamada mosca panteonera en algunos lugares, anuncian la muerte. El aullido de los perros en casa sin motivo aparente, la presencia de la lechuza, como si bailara en el mismo sitio sobre el techo de la casa dando gritos espantosos. ¡Chasek! Es el grito que dan, o la invasión incontrolable de plagas como pulgas o piojos, es porque algún miembro de esa casa va a morir. En el caso de las plagas, la muerte de la persona, a la muerte de la persona, desaparecen todas así como llegaron. La aparición de las palomas domésticas en la casa, por ejemplo, de mi amigo o de alguna persona que conocí, entraron a su casa, anidaron, se procrearon y a la muerte de ellos simplemente desaparecieron. O sea, todas estas presagios de los animales, cuando los animales se presentan a la muerte de un miembro de la casa, estos animales desaparecen. También si se observa un gorrión en la cocina saltando sobre las cenizas del fogón, es porque está anunciando muerte. Plantas. El comportamiento de las plantas también son signos de fatalidad. Entrevistando a una persona nos señaló que personalmente vi en el patio de mi casa, abro comillas, de mi padre, apareció de la nada plantas de calabaza produciendo muchas más de la normal. Al año siguiente murió mi padre. Cuando la troja de oca o papa se pudre, anuncia muerte. Esto sucedió para la muerte de su abuelita. Los preparativos. En la Sierra Central del Perú, en el barrio de Vistalegre, el profesor Pompeyo Leiva entrevistó a don Inocente Piñas, allá por los años 70. Perdón. Ya. Dice, abro comillas, recuerdo, al cruzarme en la capital del distrito con el señor Piñas, iba cargando un ataúd de madera con su poncho rumbo a su casa. A la pregunta de ¿por qué el ataúd? Él le comentó que era para cuando él muera. Dice que ya sentía que iba a morir y quería dejar todo listo para que sus hijos no tengan diferencias. Además, le dije que vendan un terreno que les mostré para los gastos de mis funerales y así ellos estarán bien. Hombre precavido vale por dos, y eso sucedió, él falleció. Otros van contratando un espacio en el cementerio, como fue el caso de mi abuelo Luis Ochoa, que compró un espacio y mandó a hacer nichos para él, su esposa Silvestra de la Cruz, dejando encargado a sus hijos que el espacio también sería para ellos. Esto comentaba Alejandro Leiva. Otros pobladores incluso se dan el lujo de organizar y dar tareas para quienes y qué cocinarán, quienes atenderán a los presentes, les sirven chicha, venden sus animales para pagar los gastos de sus funerales, ordenan a quienes se encargarán de realizar la tramitología ante las instancias gubernamentales y religiosas, etcétera, etcétera. El velorio. Es un acto ceremonial en el que los familiares, vecinos y amigos visitan al difunto que yace sobre una mesa hasta que llegue el ataúd y la mortaja. Los de la funeraria visten y acomodan al difunto en el cajón. En caso de no contar los servicios funerarios, los realizan los familiares, vecinos o compoblanos. Si es mujer la oxisa, entonces le arreglan las mujeres. En ambos géneros se entierra con ropa ligera que no pese mucho. Incluso algunos les ponen zapatillas o tenis a sus costados para que su trayecto a la otra vida no sea tan cansado ni pesado. Además les ponen un chullo, un gorro de alpaca, para que en el caso de estos pueblos, al oxiso no se le ponen tantas ofrendas pesadas, sino que esperan que el Día de los Muertos puedan visitar a los vivos para departir las ofrendas que se ponen en la mesa de los muertos, y para sus viajes tiene que ser ligero. Aunque la señora García comenta que ella vio en alguna ocasión que al muerto le ponían un mechero con grasa de llama al costado de su cabeza. Esto era para que se alumbre en su largo caminar a la otra dimensión, vida o mundo.
Por último, la posición anatómica de los individuos son de costumbre católica, enterrados de cúbito dorsal, extendido con los brazos flexionados y las manos encimadas a la altura del pecho, a veces sosteniendo una cruz, en otras ocasiones una rosa. Los presentes, los que van al velorio, llegan con sus velas o ceras, hacen una venia o reverencia al difunto, prenden las velas o ceras y los colocan en un candelabro o en un lugar acondicionado para estas velas. Se santiguan, otros rezan, otros se persignan, muchos lloran de tristeza, pero todos en general abrazan a los dolientes y les dan los sentidos pésames por la pérdida del ser tan querido. Te acompaño en tus sentimientos. El lugar donde se realizará el velorio, si cuenta con electricidad, entonces la funeraria instalará capilla ardiente. Simultáneamente los dueños de casa, casi siempre son en sus propias casas los velorios, cubren con ceniza a sus animales para evitar que se enfermen. Según la creencia popular, el alma del muerto les produce muerte. Esto en el quechua se dice chaplar, me ha chaplado el alma, va a morir, está guañurinco, está moribundo. De igual modo se protegen a los bebés y niños hasta los 7 años con hojas de ruda o malco, poniéndolos a la altura de sus pechos. Ya en el velorio se sirven hojas de coca, yiptas, cigarros y copas de aguardiente, mismas que se van rolando durante toda la noche. A medianoche sirven café con panes o galletas o caldo de gallina. El descanso consiste en chachar, morder suavemente y extraer el jugo de las hojas de coca que se combina con la yipta azucarada o cal o tojra. Se deben fumar 3 cigarrillos, de preferencia sin filtro, y 3 copas de licor, y se deben beber 3 copas de licor. Esto se denomina chaupincha y manyancha. Posteriormente se botan las bolas de coca masticadas y acumuladas en sus bocas por algunas horas. Se enjuagan las bocas con agua tibia y nuevamente inician otra chachada. Para todo en los Andes es altamente ritualizado. Si te ofrecen coca y tú les das la mano, obviamente no te van a dar la coca, tiene que recibirse con ambas manos y después escoger la coca más sana y después con esa coca santiguarse. Y después recién puedes chachar esa coca. La coca es una planta sagrada, es considerada una planta maestra en los Andes. En la noche del velorio, una comisión prepara sopa de una patasca, en México es pozole, para el desayuno. Esto tarda toda la noche en cocinarse a leña. Al día siguiente se cocina para el almuerzo. Después del desayuno se disponen a iniciar el cortejo o traslado del féretro a la iglesia. El sepelio. La sepultura, entierro, ayaipampa, según lo que se pronuncie, es de adultos o adultas, están llenos de tradiciones, rituales, ceremonias. Se hablan sobre los cuentos y leyendas acerca de la separación del cuerpo y el alma, como cuando dice, el alma no pisa el suelo, o al ver a los perros aullar, o si alguien murió por efectos del rayo, se paró un gato negro sobre el féretro, el supay, o sobre la misión que tendrá en la otra vida para con su familia o con la comunidad. Aquí les voy a hacer ver, bueno, ahí les estoy haciendo ver cómo es el descanso que se hace. ¿Por qué? Porque casi siempre el féretro lo llevan cargando, no dejan que las carrozas funerarias lleven al difunto al cementerio. Y en este caso hay un descanso para el ataúd, para que los que están cargando pues descansen un poco, rumbo a la iglesia primero y después al cementerio, tomando algún líquido hidratante, ¿no? Esta es la iglesia matriz de Chupaca, y justo de la iglesia matriz de Chupaca hacia el cementerio sale una callecita que se llama la calle de la Eternidad. Voy a adelantarle tantito, porque lo más importante apenas va a venir, ¿no? ¿No? El sitio acondicionado para el último Caiping Cruz o el descanso. Ustedes ven hacia mi izquierda, esto está acondicionado con muchas bancas. Lo ha puesto la municipalidad para hacer un Caiping Cruz y el último descanso antes de llevar el ataúd a su última morada. Este es el cementerio general de Chupaca. Aquí hay nichos y hay también enterramientos en la tierra. Bueno, esto de aquí, muchas de las fotos son de las que acabo de estar presente en la triste despedida de un gran amigo.
Una vez enterrado el cuerpo, se despiden del cementerio y se organiza el retorno a lo que fuera en vida a la casa del difunto, ¿no? Para ir al cementerio hay una persona que se encarga de llevar a todos de regreso a la casa del difunto para que puedan servirse de comer, ¿no? Estos personajes se llaman bastoneros. 4 de ellos deben cerciorarse que todos regresen, ¿no? Y ellos persuaden que todos acompañen en retorno a su casa con el fin de darles la cena o la comida de gratitud. Estas comidas son platillos como el patachi, sopa de trigo, locro de habas, de arvejas o el aluish lulu. En el trayecto de regreso a casa se realizan entre 1 o 2 descansos más en los lugares de costumbre. Para tal caso, los lugares donde se hacen los descansos son llamados Hamanam, lugar de respeto. Son lugares donde los pobladores sienten un poco de miedo debido a la creencia de que ahí hay ánimas divagando. A este descanso también se le conoce como Caipin Cruz, donde se chacha coca y se bebe gran cantidad de licor. Y está. Incluso hay casas que ofrecen en esos lugares donde hacen sus Caipin Cruz al regreso de su casa. Bien, ahora sí, rituales lúdicos, la jucha. Este ritual lúdico se realiza entre los asistentes. A veces es a la llegada del cementerio, a casa, y ya por la noche. Si no alcanzó el tiempo, se realiza después del lavado de ropas del difunto. A veces los que intervienen son los familiares directos del finado. Este ritual consiste en cortar una papa de los lados hasta lograr la forma de un dado de 3 centímetros más o menos por lado. En cada uno de los lados son 6, se dibujan las siguientes representaciones. En un lado, un hoyo al centro, que es la jucha, que significa culpable, en otros casos dicen que significa pecado. Cruz, que es el culpable de besar, que es el culpable y tiene que besar la cruz. El ashra se designa si es que ejecutará 3 latigazos al culpable o el que sacó la jucha. Corona de espinas, latigazos para recordar las majaderías que le hizo al difunto o difunta en vida. Látigo o correa para azotar a las penas que tuvo en vida el difunto. El yampu, cuando el tirador sale libre y no se recibe castigo alguno. Normalmente se aplican 3 látigos que se ejecutan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dependiendo de lo que aleatoriamente saque el dado. Para este castigo, el verdugo da llamadas de atención o regaños sobre la falta de respeto que se le tuvo al fallecido. Las llamadas de atención son en voz alta y se realizan antes de cada latigazo. El significado de este ritual lúdico es que los asistentes deben nivelar y allanar el camino del finado en su viaje a la otra vida para que sea bien recibido por los apus. Este rito está integrado por 6 varones, uno por cada cara del dado, y también puede ser por 6 damas. Todos tiran y se van excluyendo de acuerdo al símbolo que les toque. Si sacan yampu, obviamente se retiran del juego. Así hay varias rondas entre los jugadores. A veces se dan desafíos entre 2 o más, de modo que al que le toque la jucha se arrodilla y recibe los latigazos. El que saca ashgra aplica los correazos. El que saca la cruz construye una cruz de madera, casi siempre con 2 palos, atravesados y amarrados, dándole la forma de cruz y se pone una flor al medio. Este hace besar la cruz, no sin antes recomendar para portarse bien en esta vida. Imagínense, si yo saco la jucha, la persona que me va a dar los golpes, y si mi madre es la que murió, va a decir, ¿te acuerdas cuando a mi madre la hiciste renegar tal día o cuando la hiciste llorar? Entonces, recordando las cosas que le hizo al difunto, se agarran a los latigazos. Lavado de ropa del difunto. En la mente colectiva del poblador del Ande existe la idea de que cada persona desprende un olor característico que diferencia una persona de otra, algo así como un olor que da identidad, lo que reafirma en el siguiente caso. Cuando deja de existir una madre que dejó en orfandad a un niño o niña, se colocan algunas prendas de ella sin lavar, sea el sombrero, blusa o brasier. La creencia dicta que con el olor de la prenda de la madre, el niño o bebé logrará dormir. La costumbre del lavado de ropa es una costumbre ancestral de los pobladores del Hananhuanca y creo que de los Andes en general, ¿no? En algunos casos he escuchado que le dicen pichja, tradición que obliga a los compoblanos a lavar la ropa del difunto al 5.º día de su fallecimiento. Para esto
Un día antes del quinto día, los dolientes asisten y se reúnen en el domicilio de los deudos y velan la ropa del difunto, a la que se ponen de acuerdo para el ritual. En esa noche se ponen de acuerdo para un ritual lúdico del juicio. Al día siguiente llevan la ropa al río, Puquio o Acequia antes de iniciar el lavado. Los concurrentes chachan coca, beben caña, fuman cigarros para evitar que les dé el mal del muerto o el muerto los chaple, que se atribuye al encuentro del espíritu del que ha muerto, ¿no? Al día siguiente del... Ah, bueno. Ya. Después de ese día lavan la ropa, como podemos ver aquí, se reúnen con mucha cerveza o cualquier otro trago, lavan la ropa y aquí está una foto del río Cunas, que es el que pasa por el Hananhuanca, ¿no? Bueno, ¿no? Cabe señalar que a las 3 de la tarde, cuando ya secó la ropa, se ofrece cerveza a los asistentes como esperando a que la ropa se seque. Es también que durante el secado de la ropa expuesta al sol, es que algunas personas roban algunas prendas. Cuando retornan a casa antes de la cena, al momento de entregar la ropa seca a los familiares, estos se dan cuenta que hay un faltante de ropa, dado que no coincide con la lista de la ropa que se ha entregado. Entonces se organiza un juicio donde entre los asistentes se nombra un juez. Los que lavaron la ropa o sospechosos de hurto nombran a un abogado que los defienda, se nombra un policía, un fiscal acusador, y es cuando los familiares muy cercanos del difunto denuncian la desaparición de las prendas. Este ritual lúdico más bien es con el objeto de ridiculizar al sistema de justicia implantado por una visión occidental, pues en términos generales se ridiculiza al juez, se critica la mala defensa del abogado y se pierde el juicio. Al final paga la multa. Es como si se hiciera ver que este sistema de justicia no solo es corrupto y manipulable, sino que no es funcional como la justicia consuetudinaria del poblador de estas comunidades. En todo momento se hace notar la corrupción en que incurre el juez, el abogado y los testigos del caso. Al final de este juicio, el juez lee una sentencia en el caso de capturar a los culpables. Se trata de una sentencia jocosa llena de arbitrariedades. Es como si se quisiera dar a conocer el sistema tan corrupto en el que vivió el difunto en esta sociedad actual. Claudia, no sé si tenga todavía tiempo. Me falta un poco. Pavel, sí, ya alcanzaste tus 30 minutos, pero quizá en unos 2 minutos si puedes Ya, concluir. perfecto. Entonces, Gracias. para concluir, después de todos estos rituales en torno a los entierros, al difunto se le recordará con respeto. La creencia de comunicarse con los difuntos existe. Este se realiza en su lugar de descanso o en su última morada, que es el cementerio. Sin embargo, una vez al año, ahora siempre establecido por los hispanos el 2 de noviembre, los familiares se preparan para recibirlos en sus casas, pues hay la creencia de que este día ellos visitarán a los vivos. Para esto se organizan comidas y se disponen en altares exclusivos conocidos como mesa de muertos, tuyaco, y para recibir y partir con ellos, preparando la comida, bebida, dulces de su preferencia, etcétera, etcétera. Por último, otro juego lúdico es la quema de luto. Es una antigua tradición donde se quema la ropa negra que se utilizó durante todo el año que duró el luto. Es un día festivo y al ritmo de huaynos tristes y a una orquesta se van desprendiendo de sus prendas negras y poniéndolas al fuego. En la actualidad, una variante es saltar la hoguera. Esto marca el término del luto y el comienzo de una nueva etapa. Posteriormente a la quema, se visten con ropas de colores o cotidianas y otra vez terminan muy briagos. Bien, la ponencia describe la cohesión, la solidaridad, la colaboración de los familiares, vecinos y los demás miembros de la comunidad que necesariamente tienen que acompañar en las exequias, la concurrencia y obligación moral anticipada para su retribución en otra fecha es cuando se cumple la máxima, hoy por ti, mañana por mí. A este tipo de reciprocidad en el ambiente que narramos en estas líneas se le conoce como uyay. La actividad de cualquier índole de un vecino compromete a participar con todos los miembros de la comunidad de acuerdo a su capacidad económica. En el caso de un sepelio, como el aquí narrado, los asistentes dan víveres, apoyo con licores para los descansos o caiping cruz. Se realizan colectas económicas en dinero y se entregan a los dolientes en un sobre cerrado. Conclusiones. La descripción de estos procesos mortuorios que aún... Perdón.
mortorios que aún perviven en algunos pobladores de estas comunidades andinas son el reflejo de tradiciones milenarias que, a pesar de tener influencias occidentales, siguen latentes. Existen muchas actividades que se dan durante todo el proceso de la pérdida del ser querido hasta que finalmente es sepultado. Por otra parte, el registro arqueológico solo nos muestra los elementos asociados, ofrendas al individuo, la disposición del mismo, posición anatómica, su orientación, el tipo de tumba, aspectos que son importantes y que no son de mucha utilidad para interpretar estas costumbres funerarias de los diferentes grupos humanos. En otras palabras, y gracias al sincretismo, estos hechos sociales que han fusionado elementos, no han perdido su contenido ni vigencia desde épocas prehispánicas, porque ahí tienen su origen. Así pues, lo pagano tiene algo de católico y quitándole esto último podemos recrear los contextos y reconstruir el cómo pudieron ser los ritos y ceremonias que existieron alrededor de estos entierros prehispánicos. Por último, sirva este escrito como testimonio o memoria almacenada de una tradición, de un proceso funerario que ha sido poco trabajado y que corre el riesgo de perderse con el tiempo, que cada día está plagada de constantes y raudas transformaciones, tanto políticas, religiosas y de sistemas en este mundo capitalista, como dijo la compañera. Eso sería todo y agradezco el haberme escuchado y una disculpa por ser tan extenso. Muchas gracias, Pavel. Eh, es un tema que es muy, muy interesante y que, como con todos los temas de la muerte, pues amerita más tiempo. Em, quizá em, ahorita voy a leer rápidamente una pregunta que llegó para Lucina en su intervención previa y nos llegó posteriormente aquí a la plataforma del YouTube. Entonces, no sé si estás por ahí, Lucina, pero Verónica Zamora de México nos dice, pensando en el contexto histórico del México de los años 1960 y de la relación entre el cine y el poder, la pregunta es, ¿podría pensarse en Macario como una herramienta política de las élites? Hmm, Gracias por la pregunta, Claudia. Bueno, al final y de manera muy concreta, ya incluso estaba en la frase de los billetes de 500 pesos, ¿no? Del arte revolucionario y cómo se ejerce de una u otra manera eh, el control a través del discurso oficial. Yo considero que Macario logra ser un referente de una cosmovisión muy auténtica en el cine que se posiciona en el extranjero. Un control de las élites, siempre existe ese discurso velado atrás, que ya es muy sujeto a interpretación, pero pudiera darse de ese discurso de sometimiento de las diferentes clases o contextos que forman a México. Y sí, pudiera ser para algunos que fuera la manera en estar marcando las diferencias, no solamente en clases sociales, sino de culturas, pero a mí me gusta más verlo por el lado de una manera de posicionar algo tan tradicional como es la muerte en el extranjero. Muchas gracias. Gracias, gracias, Lucina. Y también para Pavel, dicen acá en los comentarios que bella y profunda presentación, Pavel, muchas gracias. Y eso es lo que tenemos hasta este momento.